hoy vamos a hablar acerca de este tema muy importante que es una auditoría preventiva, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Les repito, hay muchas formas de poder realizar una auditoría, sin embargo, la clave está en qué tanto conocimiento tenemos para realmente saber por dónde buscar y una vez que buscas, saber que hay algo que no está bien. Es muy importante esta parte porque si nosotros no conocemos la ley, si no conocemos cuáles son estas infracciones, si nosotros no conocemos cuáles son mis obligaciones, a qué tengo que estar muy puntual los requisitos, obviamente cuando yo quiera realizar una auditoría, pues voy a ver pedimentos, voy a ver documentos, voy a ver toda una serie de requisitos, sobre todo documentos digitales, electrónicos, físicamente, pero ¿cómo entiendo? ¿Cómo sé que existe ahí una irregularidad? Nosotros nos pasaba cuando estábamos en el SAT, y le mando un saludo también, aquí está el licenciado Aldo, que él es servidor público, él está realizando todo este tipo de auditorías y circunstancias, y no me va a dejar mentir, cuando nosotros analizábamos una sábana, un tema de cognos, de información, pues realmente tú veías en la pantalla lleno de números. Y venía el pedimento, y venía la aduana, y viene la fracción, y viene la mercancía, y viene todos estos datos. Y pues sí, pero entonces, ¿qué era lo que realmente buscabas? O sea, ¿cómo sabías que algo ahí estaba mal? Si realmente lo que tienes es un documento que no te va a decir, oye, aquí algo está mal. Tienes que entonces conocer, pues obviamente, anexo 22, cuáles son los requisitos, qué debe de llevar el pedimento, qué tipo de mercancías están consideradas sensibles, cómo realizar el cálculo de los impuestos. Es decir, tienes que tener este conocimiento. Por eso los invitamos a que estén siempre actualizados. Muchas veces dicen, es que necesito, ciertas personas solamente pueden hacer auditorías. No es así. Cualquier persona puede autoauditarse, es decir, en sus mismas operaciones puede realizar una auditoría o a realizar una auditoría para cualquier otro cliente, para cualquier otra empresa, pero les repito, lo importante es estar actualizado. Ahorita tenemos desde el año pasado tenemos mucho tema para auditorías, como son la entrada en vigor del NICO, obviamente la ley que inició en julio del 2020, la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, 28 de diciembre entra el NICO. Entonces, estos temas ya de entrada es, a ver, tú ya en tus pedimentos tienes ya que cambiar a un NICO. Entonces, voy a revisarte, voy a glosar estos pedimentos para ver si tu fracción arancelaria no cambió, si ahora ya con el NICO hay un tema. Entonces, pero tenemos que estar actualizándonos, ¿de acuerdo? Traemos ahorita el tema que no ha entrado en vigor, que es la manifestación de valor electrónica, que no va a ser para todos, trae un tema, unos sí, otros no, en ciertas circunstancias, se puede mandar hasta fin de año, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a poder decirle a un cliente que hay un error o hay un foco rojo o hay un tema preventivo que tenemos que atacar si no conocemos exactamente todos estos puntos? Por eso los invitamos a que siempre se estén actualizando. Vamos a compartir, en un momento ya les mando el link, de hecho voy a hacerlo en este momento para ya mandarles el link y bueno, pues invitarlos también a que nos sigan, por favor, que nos sigan en redes sociales, estamos como Brit Coaching y bueno, pues en estos, estamos en YouTube, ahí subimos el contenido, subimos obviamente toda esta parte de los cursos que hacemos, también vamos a estar, les repito, pues mandándoles estos avisos para que puedan ustedes, ahí está el link ya, para que puedan pasar su asistencia. Y también, bueno, pues que nos sigan porque vamos a estar haciendo, les repito, estos cursos. Vamos a iniciar ahí ya en junio, con también las personas que mandaron sus solicitudes para estos cursos en línea que se ganaron en esta semana que cumplimos un año. Bueno, pues se ganaron estos cursos y bueno, pues se los estaremos mandando ya próximamente. Ok, vamos a empezar, ya está en pantalla con este tema, auditoría preventiva en comercio exterior. Bueno, básicamente, les repito, hay muchas formas de hacer una auditoría, no hay un manual como tal, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta forma durante yo estuve en el SAT más de 15 años, obviamente ahorita trabajando fuera,
estamos realizando también algunas auditorías y es una forma, yo les comparto, pues que nosotros hemos trabajado y nos ha dado muy buenos resultados. Y de hecho, esta materia de auditoría preventiva también se sugirió hace más de un año a la Salle y también implementaron esta materia para los alumnos porque es muy importante realmente, bueno, pues aquí te vienen a checar tanto todos los conocimientos, aplicarlos y sobre todo, les repito, para que tú puedas estar en condición de poder realizar una auditoría, también tienes que tener cierta expertise práctica. Entonces, por eso también es importante, chicos que están estudiando, también realizar talleres, si pueden hacer prácticas, etcétera. Es muy importante, no solamente el tema teórico. Hay muchas personas que se quedan con la teoría, necesitamos también tener práctica, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos es dividir esta auditoría en ciertos bloques y los llamamos expedientes. Tenemos que tener primero, revisar toda la información de nuestro cliente, ya sea persona física, persona moral, tú mismo en tus operaciones, tienes que tener un expediente fiscal y jurídico, un expediente de comercio exterior, un tema o expediente logístico y finalmente tener que le llamamos también expediente de control o infracciones y sanciones, es decir, tener muy claro qué es lo que tú tienes que tener como punto rojo. O sea, sí o sí tienes que estar muy claro de cuáles son estos puntos que no debes de perder de vista, porque pueden ser como carnita fresca hacia a la autoridad sobre todo. Entonces debemos obviamente tener identificados estos puntos donde somos más vulnerables de acuerdo a nuestra operación, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Bueno, rápidamente, son conceptos básicos, no me voy a tardar mucho en esto, pero es importante conocer, pues obviamente el objetivo o el punto básico de una auditoría, pues básicamente es este análisis, este estudio, examen de procesos, documentos, información, de todo tu proceso, de todo lo que tú realizas, ya sea, les repito, esto ahorita estamos hablando de comercio exterior, pero puede ser aplicable, perdón, a cualquier tipo de asunto, o sea, de giro, ¿de acuerdo? Tenemos entonces este tema que es una auditoría, es este análisis que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué preventiva? Bueno, porque lo que estamos buscando precisamente es que no llegue la autoridad aduanera, en este caso, a sorprendernos. Es decir, tú tienes que, independientemente de que cuentes con expertos, etcétera, sí por lo menos cada 6 meses, cada año, se recomienda cada 6 meses, sí tener este seguimiento, este control de que realmente todo tu proceso está conforme a la ley, ¿de acuerdo? No confiar todas las operaciones a la gente banal y que tú no tengas ni siquiera expediente. Acuérdate que el 81 del reglamento es muy importante porque debes de tener un expediente electrónico. Entonces, es importante que tú tengas tu información, no se la dejes toda a la gente aduanal como importador, como exportador. Preventiva porque lo que buscamos entonces es anticipar actos, hechos que me permitan regularizarme, que me permitan rectificar y esto me va a evitar al final del día una serie de circunstancias catastróficas y sobre todo económicas para mi empresa. Auditor, bueno, pues es este profesional, si es una persona que debe de tener la expertise, la experiencia, no solo en un tema documental, sino también en un tema de cuestión operativa. Esto es muy importante y lo vamos a ver. ¿Por qué es importante que no solamente un tema doctrinal? Debemos de ir concatenando esta parte porque hay muchos eventos o muchas cosas que no se ven simplemente en la ley. Cuando ya estás en la práctica, entonces es cuando dices, pude haber evitado. Y ese el hubiera, que yo siempre digo, el hubiera no existe. El hubiera no existe. Entonces debes de, obviamente, hacer este tipo de análisis para prever este tipo de circunstancias que te pueden dar de embargar mercancía, un PAMA, un tema de multas, ¿no? Entonces, y luego el tema es que muchas veces dices, bueno, es una multa de 2,300 pesos, de nada más que, ¿qué crees? Que hiciste 150 pedimentos, multiplícale. Entonces ahí es donde empiezan las cosas a ponerse rojo hormiga, ¿no? El dictamen es el documento que se tiene que emitir precisamente donde el auditor te va a informar de todas estas partes, de cada expediente, de este tema fiscal jurídico, de este tema logístico, de comercio exterior, cómo está tu empresa. Yo tengo ahí un ejemplo que manejamos a través de un semáforo verde, amarillo y rojo, que es también esto le ayuda a nuestro cliente a establecer, mira, esto no es urgente, pero si tú en un lapso de un mes no lo atiendes, se va a convertir en algo urgente.
Entonces, esto tenemos que hacerle del conocimiento, cuáles son las cosas que ya ayer tenías que haberlo cambiado, porque si esto hoy llega la autoridad, estamos pelas, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de circunstancias tenemos, obviamente, que estarlas checando muy puntualmente, y el dictamen precisamente es este informe que va a hacer nuestro auditor diciéndonos exactamente cómo estamos, dónde está el riesgo, ¿de acuerdo? Programa de auditoría, bueno, es fundamental que en un dictamen el auditor te informe qué es lo que vamos a hacer, porque ese es el objetivo. Tú lo estás contratando o él va a llegar para establecer ciertos puntos para decir, a ver, quiero que me digas qué riesgo tengo. Estoy en rojo, estoy en amarillo, estoy bien, qué tengo que preparar, qué puedo adelantar. No quiero que el día de mañana la autoridad llegue, me pida algo, no lo tenga y tenga que cerrar y mis operaciones. Y acuérdense que en el tema de comercio exterior, esta cuestión que va, tenemos un embarque tras otro, etcétera. Entonces, si de pronto hay un tema que nos suspenden el padrón, etcétera, son pérdidas económicas, contratos, es una serie de circunstancias que debemos evitar. Entonces, a través de este programa, tú tienes que calendarizar, establecer un plan con tu cliente de decirle, bueno, a ver, esto está en amarillo, esto está en verde, no hay ningún problema, lo amarillo, lo rojo lo vamos a ir trabajando. De tal fecha a tal fecha hay que cubrir esta parte, hay que realizar este cambio, tienes que darte de alta, no tienes el domicilio en la sucursal, hay que informarlo, hay que hacer estas regularizaciones, estas rectificaciones, ya no hagas este proceso, ahora hazlo así. Eso es lo que se tiene que programar con tiempos, obviamente. Esa es la parte de la programación y lo que tienes tú que tomar en cuenta en una auditoría. El objetivo básicamente de una auditoría, pues es tener mayor control, por supuesto, de lo que tienes, de qué es lo urgente, qué no es urgente, qué cuestiones puedes eliminar, tema de administración, operatividad, seguridad, es decir, ese es el objetivo de una auditoría. ¿Sí? Muchas veces la gente no le da esta importancia porque dice, bueno, pues el agente aduanal tiene el control, etcétera, pero aquí el punto es recordar que si tú estás importando, estás exportando, tienes obligaciones. Entonces, no se lo dejes todo al auditor, no se lo dejes al agente aduanal, al abogado, al contador, porque cuando de pronto la autoridad te pide algún documento es cuando te empiezas a arrancar los cabellos. Recuerda que la autoridad puede incluso, no necesariamente ahorita con esta pandemia, llegar a tu domicilio y tocar la puerta. Acuérdate que tenemos revisiones de gabinete, tenemos las auditorías electrónicas. Entonces, tiene toda esta información, no olvidemos que la información la tiene la autoridad está realizando sus propias auditorías, sus propios análisis de riesgo, donde va a buscarte, va a estar rascando y buscando de dónde se agarra para inmediatamente informarte la multa, informarte o requerirte información y si no la tienes, entonces ese es el punto. Este es el objetivo de las auditorías preventivas, que en el momento en que la autoridad te llegue a pedir algún tipo de documento, no tengamos problemas. Existen muchos tipos de auditorías. Yo tengo estas auditorías profesionales que son las que estamos hoy platicando, que se realizan por profesionales, empresas privadas, que cuentan obviamente con experiencia en la materia, esto es muy importante, y la realizan a todas estas empresas que obviamente llevan a cabo operaciones de comercio exterior y que, bueno, lo que se busca es establecer un proceso, ¿sí? Además, bueno, en esta auditoría no necesariamente buscas errores. También te puede ayudar la auditoría para que si tú no tienes este tema de la cadena de suministro, no tienes este proceso claro de cómo estás llevando a cabo todo tu proceso, tu logística, etcétera, bueno, en esta auditoría te pueden dar a lo mejor alguna recomendación. Puedes evitar estos gastos si realizas de esta manera la operación. Elimina a estas personas porque esto te lo puede dar este departamento o crea este departamento porque aquí puedes obviamente diversificar o puedes realizar de esta manera tu operación, ¿de acuerdo? No solamente es buscar errores, no solamente es buscar que no te multe la autoridad, que no te emita un crédito fiscal, que no embarguen, etcétera. El punto también es ayudarte a que todo tu proceso, ¿sí? Desde que tú compras o a lo mejor si eres productor hasta el momento en tu canal de distribución, hasta que vendes tu producto, que toda esa cadena esté de la mejor manera posible, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues las auditorías que tenemos también que lleva a cabo las autoridades aduaneras o fiscales, bueno, pues ya hemos platicado de varias. Tenemos estas auditorías que realizan en los domicilios fiscales, que te piden información, y esto lo hacen a través, bueno, pues para determinar el cumplimiento básicamente de las obligaciones que tenemos como entes de comercio exterior, como sujetos de comercio exterior, ¿de acuerdo? Estas son algunas de los ejemplos, bueno, pues que realiza la autoridad, los hemos estado viendo, ya tenemos ahí cargado en el canal en Brit Coaching, si no lo pudieron ver, tenemos las verificaciones de mercancía en transporte, tenemos el PAMA, el PACO, los demás los vamos a seguir viendo en el segundo bloque de jornada aduanera Brit. Ahorita vimos estas tres, que son precisamente PAMA, PACO y la verificación de mercancía en transporte. Entonces, bueno, la autoridad, ¿qué es lo que hace? Que prácticamente vamos a hacer exactamente lo mismo que hace la autoridad, pues es un análisis de riesgo. Tienes que establecer, conocer realmente y establecer los objetivos y los puntos claves de la empresa. ¿Qué necesito para realizar una auditoría? En este caso sí es un amplio conocimiento en la materia. Les repito por qué. No vamos a poder, si yo tengo enfrente de mí un pedimento, si yo no sé para empezar con qué se fundamenta, o sea, dónde está este anexo, que existe el anexo 22 de la ley de las reglas generales de comercio exterior, que existen apéndices, que existe toda existe leyes y procedimientos para establecer cómo voy a llenar el pedimento, cuáles son los elementos, los puntos claves, cómo voy a poder establecer que algo está mal, ¿de acuerdo? Entonces, y recordemos que no el hecho, ojo, el hecho de que el prevalidador no me lance un error no quiere decir que realmente los datos asentados están bien. Acuérdense que el tema lo vimos en el prevalidador, tiene ciertas características y rasgos, y si tú le pones, a lo mejor el número correcto es 111 y tú le pones 121, no te va a decir que está mal porque son 3 dígitos. Y el día entonces, cuando llegues a la aduana y te revisen y te dicen, no sabes que está mal, porque no era 121, era 111. Es un ejemplo. Entonces, tenemos que sí tener este conocimiento. Aquí entonces forma parte muy importante de la capacitación. La capacitación es fundamental para que tú puedas tener estos conocimientos y entonces determinar cuando tú tengas enfrente un pedimento y realices la glosa de ese pedimento, de esos e-documents, de toda la información que transmites al sistema electrónico aduanero, vas a poder detectar ciertas cuestiones o mejorar esos procesos, ¿ok? Conocimiento operativo fundamental. Es importante que te vayas empapando con el tema también para poder establecer y sobre todo decirle, sabes que este proceso es mucho mejor, te recomiendo este proceso del que tú estás realizando porque obviamente tienes esta expertise. La organización es fundamental en una auditoría, el seguimiento de cada uno de los puntos que vas tú a establecer para modificar y obviamente la ejecución. Tienes que, por eso vamos a priorizar y vamos a ver en este calendario, en esta parte del informe, que tenemos los puntos en rojo, los amarillos, los verdes, para obviamente vamos a establecer cuáles son los puntos prioritarios que vamos a realizar en una auditoría. Las partes de una auditoría, les repito, nosotros lo que hacemos es dividirla, hacemos un expediente jurídico, fiscal, de comercio exterior, logístico y de control, que es obviamente todos estos informes que le vamos a ir entregando al cliente para que pueda ir viendo pues cómo está el tema en su empresa, ¿de acuerdo? El expediente jurídico, ¿qué elementos? Les repito, hay muchos, puede haber muchísimos más elementos, sin embargo, son de los más importantes. ¿Qué tenemos obviamente en este tema jurídico? Tiene que ver con el nombre de la empresa. ¿Qué quiere decir nombre de la empresa? Bueno, desde el punto en que a lo mejor tu nombre esté registrado, tu marca, patentes en todo caso. Todo esto, muchas veces, ¿qué sucede? Y nos pasó hace poco, nos dieron a conocer un caso donde hicieron toda la infraestructura, los logos, etcétera, el nombre, pero nunca lo registraron. Es más, ni siquiera estaba dado de alta como persona moral, no tanto en el SAT, sino constituida legalmente. Y bueno, pues no faltó el vivo que registró el nombre y entonces se tiene un tema, ¿no? Y seguramente se va a ganar, pero ya mientras está este tema,
ya ahorita no pueden lanzar la marca, no pueden exportar porque, bueno, pues hay este problema. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo una auditoría y un cliente nos contrata, tenemos obviamente que pedirle toda esta información. Hay que recordar que estas empresas ya están constituidas. O sea, no estamos hablando de crear una empresa, ese es otro tema. Nosotros llegamos a revisar una empresa que ya está constituida, que ya tiene 10, 15 años, 3, 2, un año ya operando, que realiza operaciones de comercio exterior. Es decir, ya está trabajando. No obstante a ello, no vamos a dejar de lado estos puntos. Tenemos que revisarlos, porque no siempre están bien o les hace falta algo o no han tomado este punto de a lo mejor sí está constituida, sí está dada de alta, pero no han registrado la marca, no han hecho ciertos procesos para protegerse. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer también? Checar este punto. El nombre de la empresa esté realmente protegido, su logo, sus procesos, marca. Estamos hablando de exportadores, de importadores. Puede ser que estos exportadores sean productores. Entonces, bueno, pues hay que checar todo este tema, checar sus objetivos, checar misión, visión, o sea, qué es lo que la empresa realmente tiene. Hoy en día va a cobrar mucha importancia el objetivo de la constitución de la empresa. ¿A qué me refiero con constitución de la empresa? Bueno, este es un tema legal. La constitución de en México nosotros tenemos que constituir una empresa y esto lo hacemos a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y tienen que ser, bueno, sociedades anónimas, sociedad de capital variable, sociedad de responsabilidad, comandita, las nuevas SAS, etcétera. Cualquiera de estas dependiendo de lo que tú busques. Y normalmente el objetivo siempre le decíamos que el notario se lo ponga, ¿no? O sea, como que era algo que no tomábamos mucho enfoque y estaban estos objetivos como muy generalizados, pues que compra, que venda, lo típico. No, hoy en día debes de tener mucho cuidado. Si no estás constituido, debes realmente que tu objetivo sea lo que estás haciendo, o sea, para lo que te vas a constituir. Y en el caso que esto lo hicimos hace poco en una empresa que tenía ya un tiempo de constituirse, más de 10 de estar constituida, pero en el objetivos, en los objetivos, ¿sí? No tenía, obviamente, que tenía esta oportunidad de hacer exportaciones, ¿de acuerdo? No tenía esta parte. Normalmente en las notarías tienen como que ya el machote, pero hay que revisarlo. Entonces, lo que hicimos de manera inmediata fue ante el notario hacer obviamente se hizo una acta donde pues se establece y se amplía el objetivo social, el objeto social básicamente se llama objeto social de la empresa. Entonces, estas son recomendaciones, esto es lo que quiere el cliente, que tú le digas realmente, porque bueno, pues estaban en busca de una licitación y no cumplían las licitaciones. Hoy en día, todas las licitaciones te piden que en el objeto social de la empresa tenga que ver algo con lo que tú vas a licitar. Y se le estaba yendo de las manos esa licitación precisamente por ese punto. Entonces, bueno, pues se recomendó que se hiciera la ampliación del objeto social ante notario. Por supuesto que se puede hacer y entonces es importante ver esta parte de la Constitución. Temas laborales, temas de seguridad social. Hay puntos, ustedes me dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver con comercio exterior? Claro que tiene que ver con comercio exterior, porque si indirectamente, si algo de este proceso de pronto te cierran la empresa, los empleados hacen una huelga, me estoy yendo muy arriba, te cierran, te clausuran, etcétera, por supuesto que tu operación se ve afectada. Entonces, todo esto, y vamos a ver también que en el tema fiscal también es un punto que debemos de tener muy claro y no va separado, ¿de acuerdo? Contratos, debes de tener claramente establecidos tus contratos de compraventa internacional y ojo, ahí para mis niños que están estudiando negocios internacionales que a veces creemos o nosotros afuera creemos que esa materia de contratos internacionales es pura doctrina y que nunca en la vida la vas a ocupar, bueno, pues ahora va a ser un requisito en la manifestación de valor electrónica. En ciertos casos, que eso lo vamos a ver más adelante, vamos a tener también que presentar nuestros contratos de compraventa internacional. Entonces, hacen contratos de compraventa internacional. Hay empresas que ni siquiera lo que hacen es a través de correos electrónicos y mándame el packing list y mándame esto. Nada más tenemos ahí en el correo la información, pero no hay la formalidad. Entonces, tenemos ya también que checar esta parte como tema jurídico y es algo que hacemos en las auditorías
Y obviamente, a lo mejor ahí te puedes ayudar de un abogado, ¿no? Y un abogado, aquí hay un punto muy importante que no debe ser, pues tiene que ser un abogado que sí conozca de comercio exterior, como en el caso de contadores de comercio exterior, que yo he insistido también que en las carreras ahora tiene que haber abogados dedicados al comercio exterior y contadores dedicados al comercio exterior, porque de veras, no es por menospreciar, pero hay contadores que no tienen esta parte de comercio exterior y sí traen los fundamentos, pero hay cosas que no cuadran, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de tener contratos claramente establecidos, revisarlos, que todo esté bien, y si no los tiene, este es un punto que tú le vas a sugerir a tu cliente. Este será un punto que va a estar en tu dictamen, que tiene que ya elaborar sus contratos y tú le compartes un formato y le dices, eso se lo tiene que mandar, si estás importando a tus proveedores, se los tienes que mandar y tienen que empezar a hacer contratos, porque obviamente también puede ser, dependiendo del giro, vamos a tener que presentarlos como anexos a la manifestación de valor electrónico. Entonces, es muy importante. Tú eres proveedor, lo mismo. Tienes que tener tus contratos con tus clientes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues parte de esto también, aunque es un tema fiscal, pues tienes que identificar el régimen fiscal de la empresa. Obviamente, ya teniendo todo este tema, muchas veces, y sí nos ha pasado, que hay personas físicas que creen que la mejor manera, y para no tener un problema, no, yo así estoy trabajando muy bien como persona física, etcétera, cuando nosotros también les explicamos los beneficios, o el área contable con la que contamos les explica los beneficios que pueden tener ya de ser mejor una empresa moral, que pareciera que esto es un mundo y dices, no, no me quiero meter en problemas, pues obviamente también es una sugerencia. Y esta parte también lo haces como parte, lo sugieres en tu dictamen, que es mucho mejor ya, o a lo mejor algún régimen que está trabajando ya la empresa constituida, que no le está haciendo, pues no le está beneficiando. Y de acuerdo a lo que está ya trabajando, le conviene mejor cambiar a otro tipo de sociedad. Entonces, por eso es importante revisar esta parte. ¿Ok? El tema fiscal, básicamente, bueno, pues esto es fundamental, sí o sí lo tenemos que revisar, aunque es una auditoría de comercio exterior, sí tenemos que revisar este punto. ¿Por qué? Porque lo fiscal me impacta. Vamos a ver en nuestra siguiente temporada de jornadas, vamos a analizar las causales de suspensión en el padrón. Y vamos a encontrar que hay causales de tinte 100% fiscales que me acaban el tema de comercio exterior. Me bajan el switch del padrón de importadores y adiós la operación. ¿Por qué? Porque no estoy correctamente localizado, porque no presenté declaraciones, porque mi domicilio no tengo el tema de una sucursal declarada. Entonces, no tengo el buzón, no tengo firma electrónica. Entonces, toda esta parte, si no hacemos este tema del cliente, a ver, sí vengo a hacerte comercio exterior, pero tengo que darle una checadita. No me voy a meter a tus estados financieros, no te voy a pedir cuánto tienes en el banco. Esa parte no nos corresponde a menos de que la pida el cliente. Pero lo que sí vamos a pedirle, y esto se tiene que trabajar con un contador, porque normalmente es quien tiene esta información, es decirle, no te estoy pidiendo que me mandes la información, pero sí tenemos que hacer constar que estamos preguntándole y que me está afirmando que todo está bien, porque si el día de mañana el embarque lo detienen, me lo embargan, no va a ser responsabilidad de nosotros. Porque yo por eso, a ver, estoy checando, ¿está correctamente la inscripción ante el SAT? ¿Cómo está su estatus? ¿Está localizado o no está localizado? Debemos de tener esto muy importante, su RFC, su e-firma, su buzón tributario. ¿Quién checa su buzón tributario? Porque te manda ahí el SAT la información. Entonces, toda esta parte tenemos, sobre todo porque estás realizando operaciones de comercio exterior. Entonces, esto lo tenemos que, es parte de nuestra auditoría, de preguntarle a nuestro cliente, básicamente, si está, les repito, ya está constituido. O sea, ya no estamos creando. Y esto a lo mejor hasta te sirve también para crear la empresa. Claro que sí, esto es lo que tienes que tener para crear una empresa. Pero ahorita estamos hablando que ya son empresas constituidas y a lo mejor de muchos años. Y no por eso quiere decir que esté bien. Ya vimos ahí que a lo mejor ese régimen fiscal que en su momento que fue una encomandita simple o
sociedad, representación, etcétera, ya no le conviene por el tipo de operaciones, no súbela a una sociedad anónima, tienes todo y tienes mucho más beneficios, etcétera. Esa parte sale donde revisando la información o preguntando este tipo de datos. Cuando no podemos tener acceso a toda la información, tenemos que generar formatos, cuestionarios que nos avalen que esa información está correcta. Les repito, para que el día de mañana no me afecte mi tema de comercio exterior. Entonces, domicilio fiscal fundamental. Realmente el domicilio donde está la empresa está dado de alta en el fisco, está ahí, si tiene otras sucursales ya dieron de alta, nos ha pasado, y acuérdense que esto es fundamental, chicos, porque esta parte, si traigo yo un embarque, está el embarque en la aduana y la autoridad, ese es un básico, manda a verificar el domicilio y no estás en ese domicilio, pierdes la mercancía por completo, es embargo, es PAMA, la pierdes y crédito fiscal. Y sobre todo, adiós al padrón, porque te lo va a suspender hasta que tú no presentes o te allanes y pagues o presentes pruebas para desvirtuar. Es todo un tema. Entonces, claro que debes de checar en una auditoría esta cuestión. Obligaciones fiscales, lo mismo. Si estás realizando operaciones de comercio exterior, te tienes que decirle, a ver, contador, tienes que estar al día con las declaraciones, porque si de pronto la autoridad aduanera checa en el sistema, le pide a la autoridad de recaudación que cheque en el sistema si está al corriente y no hay declaraciones presentadas, aunque sean en ceros, me baja del padrón. No, pero eso no tiene que ver todo lo tuyo. De comercio exterior esto es fiscal, sí, pero aquí regla 131 de las reglas generales de comercio exterior. Me van a suspender el padrón de importadores y estoy realizando operaciones. Entonces, esta parte también es fundamental. Facturación, cómo estamos con nuestros CFDIs, es muy importante también. Si eres exportador, este tema de CFDIs, debes de tener tus complementos de comercio exterior. Acuérdate que ya también tenemos que emitir un CFDI a estas operaciones de exportación. Entonces, esto no se hacía antes, ya también, entonces en este tema, el contador, por eso en el quinto punto le pongo ahí, contador en comercio exterior. Deben ya las empresas también hacer que los contadores hagan cursos de comercio exterior, que entiendan las operaciones, cómo se manejan, cómo está este tema, más allá de los impuestos locales. ¿Sí? Hablamos de que los impuestos al comercio exterior solo son dos. No me vayan a decir que el IVA, el IEPS, la prevalidación, es el tema de ningún otro impuesto más que el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación son los únicos en materia de comercio exterior. Entonces, esta parte debe de conocerla también el contador, debe de estar realizando esta declaración. Hay muchos temas que checa auditoría en el SAT. Realmente pues le emite créditos o auditorías a las empresas porque no declaran que están realizando operaciones de comercio exterior. Así, ¿eh? O sea, sí están pagando y tienen porque tienen ventas nacionales. Hay empresas que tienen ventas nacionales, ¿de acuerdo? Pero también realizan operaciones de comercio exterior. Y en la declaración hay un apartado donde se tienen que declarar estas partes de comercio exterior, incluso si tienes inventarios, etcétera, etcétera, y muchas veces no se hace. Y auditoría en el SAT, auditoría, la Administración General de Auditoría Fiscal, por supuesto que está tras esos temas. Entonces, es muy importante, les repito, aunque son temas fiscales, claro que nos afectan en nuestro tema de comercio exterior. Estoy viendo ahí, Fernando, tendrías que acceder al tema en Zoom, si puedes, por favor, para el tema de la lista. De cualquier manera, yo ya tenemos ahí, Dani, está capturando quienes están por ahí en Facebook, si no pueden entrar a Zoom para el tema de la lista, ¿ok? Si hay alguna pregunta, por favor, ahí están los chats, muchas gracias. Bueno, expediente de comercio exterior. Entonces, ya vimos, les repito, y esto vamos a tener también próximamente un taller donde vamos a poder analizar. Lo que hacemos es que analizamos cada documento, el pedimento, la manifestación de valor, el encargo conferido, todos estos documentos, dónde son los puntos rojos. Entonces, para que estén al pendiente. Ahorita es una idea de cómo es importante, y a veces no tomamos en cuenta esta parte, el tema jurídico, el tema fiscal y ahora sí, bueno, nuestro tema de comercio exterior.
¿Cuáles son estos puntos vulnerables y que la autoridad día con día está checando y que van saliendo? Por ejemplo, ahorita va a estar, todavía no entra en vigor, pero en cuanto entre en vigor va a estar con lo de la manifestación de valor, así como el año pasado estuvo con los Incoterms, que se volvieron un campo multable en el pedimento. Entonces, eso es lo que va a estar haciendo. ¿Qué tenemos como auditores estar, o qué vamos a revisar, o qué puntos tenemos que tener nosotros claros? Obviamente la clasificación arancelaria, siempre se los he dicho, es la columna vertebral de nuestro proceso. El tema de la clasificación arancelaria. Y ahora con este tema del NICO, bueno, pues todavía más. Tenemos que no olvidar que a partir del 28 de diciembre ya tenemos 10 dígitos. Ojo, no hay fracción a 10 dígitos, son 8 dígitos más 2 del NICO, ¿sí? Que es el número de identificación comercial, para poder obviamente ya poner en nuestro campo de la fracción arancelaria la fracción y el NICO. No olvidemos que esta parte también es un tema que me va a poder, incluso si yo tengo un error en mi clasificación en el NICO, no solo me suspenden, sino también hasta la gente aduanal hay una suspensión para transmitir en el sistema electrónico aduanero. Imagínense nada más. Entonces, ¿cuáles de las recomendaciones que hacemos en una auditoría? Que los clientes tengan una clasificación arancelaria de sus mercancías. Independientemente, recordemos que esta parte se la dejamos, que es una de las obligaciones del agente aduanal, se la dejamos a él, pero sí es importante tener nosotros siempre estos dictámenes, para que si el día de mañana la autoridad nos detiene y hay una inexacta clasificación, pues nosotros tener estos elementos te van a ayudar, los puedes presentar como prueba. ¿De acuerdo? Operaciones de mercancías sensibles es fundamental. Si tú en el análisis que le haces a la empresa se dedica al textil, se dedica al calzado, sobre todo estos capítulos de la ley de los impuestos generales de importación y exportación del 50 al 64, pues obvio debes de tener este punto fino de estar más al pendiente, porque son sectores que la autoridad va a estar pero a las vivas, porque acuérdate que todos estos sectores sensibles obviamente son aquellos que van a estar muy focalizados, muy vigilados, porque nuestro México o nuestros productores son productores nacionales, entonces se tiene que proteger esta parte. Operaciones temporales, bueno, ya ni les digo, tema de 106, que vamos a tener ahí algunas modificaciones, viene el tema de la manifestación, el 108 fundamental, IMEX, que eso es el pan de cada día de las autoridades y están pero focalizadas tremendamente, que es esta parte donde van a estar checando que tengas tus inventarios, que cumplas con tus informes, que tengas tu esquema de establecer las entradas con las salidas, cuáles son las mermas, cuáles son los desperdicios, esta vinculación, si estás presentando retornos, si tienes a lo mejor retornos virtuales. Entonces, toda esta parte, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues cuando nosotros hacemos nuestro análisis de la empresa, obviamente tenemos que ver pues a qué se dedica, cuáles son sus operaciones. Esto lo vamos a ver en un momento. El origen de la mercancía, de dónde viene la mercancía. Esto también va a ser importante, porque obviamente recordemos que todo lo que viene de Asia, pues es mucho más vigilado, vas a tener, aquí lo que estamos buscando es prever precisamente que la autoridad, por el tipo de operaciones que estoy realizando, no esté yo en la mira, no esté bajo la lupa. ¿Ok? Entonces, esto debemos de checar, cumplimiento de regulaciones y restricciones y no fundamental, esto me lo da la clasificación arancelaria, que esté pagando correctamente mis impuestos, que esto tiene que ver y está enlazado con la clasificación arancelaria, ¿no? Que mis mercancías no estén dentro de este foco de subvaluación. Si yo estoy bajo un esquema de mercancías sensibles y que son mercancías que tienen precios estimados, tengo que también estar al pendiente que mis valores no estén por debajo, para que el día de mañana no me vayan a detener en la aduana y emitirme un PAMA por una orden de embargo, me embarguen mi mercancía por subvaluación. Regulaciones y rectificaciones, ¿por qué las estoy haciendo? Obviamente hay regulaciones y rectificaciones que necesitan, obviamente, sobre todo las rectificaciones, el permiso o la autorización de la autoridad. Sin embargo, fíjense que aquí, independientemente que nosotros, pues sí ya detectamos una circunstancia y lo vamos a corregir, siempre es mucho mejor que la autoridad primero ya te pesque. Siempre va a ser mejor que tú anticipadamente, que preveas precisamente y realices tus regulaciones o rectificaciones. Pasa mucho en las empresas, les comento, muchísimo pasa en las empresas que importan la maquinaria. Recuerda que esto lo hacen bajo el 106, tienen 10 años y se les olvida.
y sigue ahí la máquina, ¿no? Y es importada temporalmente y se les olvida. Y entonces, bueno, parte de nuestro tema también como auditoría es decir, oye, esas mercancías son nacionales, o sea, no, son extranjeras. Ok, a ver, permíteme mi pedimento. Sí, sí tengo pedimento, aquí está. Hay unos que, me acuerdo llegar a ver unos pedimentos que, bueno, pues eran pero a más de 20 años, y entonces, bueno, es una importación temporal, ok, pero, ¿y la cambiaste de régimen? ¿O la regularizaste? ¿Qué hiciste? No, 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 imagínense, ya estaba, son 10 años. Esa mercancía, si de pronto te llega la autoridad, eso es inmediatamente un embargo, es contrabando, es más. Ya es contrabando, esas mercancías son hasta consideradas de contrabando, no solamente el tema administrativo, sino también penal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Inmediatamente regularizar esa mercancía. ¿De acuerdo? Eso es parte de las auditorías, pero si tú no sabes que para ese tipo de mercancías que se importan temporalmente bajo el 106 de la ley aduanera, que son mercancías que entran en el mismo estado y tienes 10 años y después o las retornas o las cambias de régimen a definitivo, ¿cómo vas a descubrir entonces en una auditoría que hay un riesgo latente ahí? Y volteas y ves que de la empresa las 50 máquinas son el haber de la empresa, el activo fijo, y obviamente ya tienen más de 20 años ahí. O sea, si llega la autoridad en ese momento, bueno, no te repito, o sea, es un multas, un tema de crédito fiscal y sobre todo adiós a las máquinas. Y deja tú que nada más quede en administrativo. Es un delito fiscal, contrabando. Entonces, dime si no son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Incoterms, obviamente estos términos de venta internacional, que si bien es cierto, siempre vivimos con el no son obligatorios, bueno, pues ¿qué te crees? Que sí, que ya son obligatorios, anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior, son un tema ya multable, entonces tiene mucho que ver que también estés muy al pendiente, que a veces lo dejamos como un tema de doctrina, ¿no? Realmente cobran mucha importancia, entonces, bueno, ¿qué puntos debes de tomar en cuenta? Dale una leidita, si no lo has leído, te invito a que cheques las reglas generales de comercio exterior y cheques el anexo 19 de las reglas, que ahí vas a encontrar, actualmente tenemos 28, 30 campos multables. Y entre ellos, fíjate, que el campo 29, que es a partir del 26 de octubre del 2020, los Incoterms se vuelven también un campo multable de acuerdo al 184, fracción tercera de la ley aduanera. Y luego ya también apenas tenemos ya todo este tema de los decrementables, los incrementables, tenemos el tema, obviamente, la fecha de entrada, clave de pedimento, tipo de medimento, número de pedimento, el RFC, país del vendedor, del comprador, es decir, todo un listado. Entonces, ojo, tú estás haciendo auditorías o quieres hacer auditorías o quieres hacerte una auditoría preventiva, chécate este anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior. Ahí tienes toda una serie de campos que ya puedes decir, está bien, está bien. Cuando ya revises que todo eso le estás quitando de alguna manera oportunidad, perdón, le estás quitando esa oportunidad a la autoridad aduanera, pues porque todos esos campos son multables, eso es lo que va a buscar. Entonces va a ver el pedimento y ya no lo va a ver así de que, ¿y todos esos numeritos qué? No, ya les va a ver aquí, acá, foquitos rojos. ¿Por qué? Porque sabe que ahí puede haber un riesgo. Entonces, estos son los puntos que nosotros obviamente debemos de tener muy, muy en cuenta. Dentro de este expediente de comercio exterior, el análisis de riesgo es fundamental. ¿Qué es un análisis de riesgo? Pues obviamente tener esta expertise, este ojo clínico para que toda la información de la empresa tú puedas tenerla y obviamente ir detectando dónde puede ser vulnerable la empresa. Entonces, ¿qué debes de saber de la empresa? Ya sabes el nombre, el RFC, ya sabes si está declarando, ya sabes quiénes son los representantes legales, que también es un tema, ¿eh? Hay empresas que representantes legales ya ni trabajan en la empresa y todavía están como representantes legales y no han ido a realizar esta modificación ante notario. Qué delicado, ¿eh? Porque creen que esto no es importante. Entonces también cuando tú revises las actas constitutivas, sus modificaciones, quiénes son representantes, oye, todavía trabaja aquí, ¿quién es?
Porque hay veces que ya era el abogado, no, el abogado ya ni está y todavía está como representante legal. Entonces hay que notificarlo al notario y obviamente tiene que dar ya, clausurarse, darse de baja, ya terminar con esta parte completamente de este tipo de circunstancias. Debemos conocer qué tipo de operaciones realiza nuestro cliente. ¿Qué está realizando? ¿Realiza importaciones o realiza exportaciones? ¿Qué tipo de operaciones? O ambas. Ok. ¿Qué claves de pedimento estamos trabajando? Hay empresas que tienen muchísimos. Hay empresas que simplemente importaciones temporales o exportaciones definitivas o importaciones definitivas. Entonces, esto te va a dar a ti ya tu esquema para entonces saber, ok, está realizando importaciones definitivas, ¿qué tengo yo que enfocarme? ¿Quién es el proveedor? Seguimiento de toda esta estructura. ¿Hay contrato? ¿Cuáles son los documentos que está mandando? ¿A quién se está vendiendo? ¿Cuál es la logística? La información está bien clasificada, cómo está entrando. Todo este tema tú lo vas estableciendo porque tienes, obviamente, que conocer qué tipo de operación está realizando, cuáles son las claves de pedimento, quién le está realizando sus operaciones, el agente aduanal cómo está realizando sus operaciones, quién hace clasificación arancelaria, si lo está haciendo él, o sea, si él directamente está importando o hay un tercero, un broker, o lo está haciendo a través de otra empresa, cómo se está vinculando esto, porque a lo mejor él es el proveedor, pero no es el exportador. Es decir, todos estos temas tenemos que conocerlos, ¿de acuerdo? Glosa del pedimento, muy importante. Para poder glosar el pedimento, anexo 22, apéndices de las reglas generales de comercio exterior. Hay gente que dice, ¿y eso qué es? Bueno, pues es tu manual. Es tu manual de cómo se llena un pedimento, cuáles son los campos, qué es lo que tienes que tomar en cuenta y sobre todo, chécate el anexo 19 de las reglas que está relacionado con el pedimento para que todos esos 30 campos multables tú estés al 100. Está bien, se relaciona el Incoterm con el medio de transporte, con la trazabilidad, la logística, etc. ¿De acuerdo? Análisis de los e-documents. No se te olvide, 36A de la ley aduanera. Para importación, debo de tener mi factura, debo de tener mi certificado de origen en su caso, mi tema de transporte, si tengo obviamente mi carta aporte, mi guía aérea, mi conocimiento de embarque, porque son documentos que se tienen que anexar al pedimento, ¿de acuerdo? Merciología, ¿a qué me refiero a la merciología? Realmente cada importador, exportador o proveedor debe de tener sus fichas técnicas de lo que está importando o exportando. Y con esto va aparejado también o va de la mano el tema de la clasificación arancelaria. Y recuerda que la clasificación arancelaria es la columna vertebral. Tú vas a, esa merciología te va a ayudar a ubicar en la ley, en la sección, el capítulo, partida, subpartida, fracción y el NICO, dónde va, y en base a eso tienes tu unidad de medida tarifaria y tienes cuánto arancel vas a pagar. Y luego de ahí vas a poder sacar, bueno, para poder importar o exportar esta mercancía, qué regulaciones y restricciones tengo que cumplir para que no me sorprenda y no hagan lo que a veces de pronto se hace, que ya tienen la logística, ya tienen ya la comprar, ya compraron la mercancía, incluso ya hasta depositaron, ya viene en el barco, ya hice todo este tema, tengo mi bill of lading, ya está todo, y resulta que ya cuando casi va a llegar, ay, pero hay que avisarle a la gente aduanal. Y entonces cuando realiza la clasificación arancelaria, primero te vas de espaldas porque como no tiene certificado de origen, el impuesto es mercancía que trae un impuesto alto porque se produce en México, te vas de espaldas, o tenías que haber desde hace más de un mes tramitado un permiso y no lo tienes y entonces ya la mercancía viene. Son temas y estos errores que de pronto aparecen como auditores, tú tienes que sugerir o cambiar procesos. Si ya la empresa tiene una continuidad o las importaciones, exportaciones son repetitivas, bueno, pues ya tienes tu esquema. Incluso tú le vas a establecer, a ver, para esta fracción arancelaria ya se corroboró, la fracción está correcta, este es el arancel, este es el NICO, estos son los documentos que se tienen que presentar, etcétera, etcétera. Entonces, por mercancía. Y de esta manera vamos evitando, obviamente, tener sorpresas.
¿no? Y esto que estamos ahorita comentando es lo mismo que hace la autoridad con nuestra información. Recuerda desde que el prevalidador se transmite al sistema electrónico aduanero, la autoridad ya tiene la información y todo esto que estamos platicando es lo que hace la autoridad. Y obviamente pues todavía tiene mucho más porque ellos tienen los sistemas que nosotros no tenemos. Pero bueno, por eso es que tenemos nosotros que conocer la ley, que conocer esta parte para poder pues adelantarnos y prever esta parte en algún momento nos eche guante la autoridad, ¿no? Cadena de suministro, canales de distribución, cadena logística, obviamente debemos de no dejar ya tuvimos una introducción ahí del tema logístico, próximamente vamos a tener mucho más temas logísticos, esta importancia realmente de que tú también establezcas cuál es para tu producto, para tu tipo de mercancía, para el tipo de peso, dimensión, a dónde llega, a dónde va la mercancía, cuál es el medio de transporte ideal. Puede ser que a lo mejor tú estás generando mal la ruta, ¿no? Y en vez de ir, porque sí ha pasado, ¿eh? O sea, en vez de realizarla de manera directa, estás haciendo mucha triangulación y esto es gasto. Esto es parte también de la auditoría. Finalmente, chicos, entonces, ¿qué documentos en una auditoría en el tema de comercio exterior sí o sí tienes que palomear? O sea, pedir, analizar para buscar errores o en todo caso para establecer que no tenemos un riesgo y que la autoridad aduanera no va a tener oportunidad de cómo multarme o realizarme una auditoría. Tengo que verificar, obviamente, recuerda que para ser importadores, para realizar importaciones, exportaciones, en algunos casos, anexo 10 de las reglas en el caso del sector, el padrón de exportadores y el específico, debo obviamente solicitar a la autoridad aduanera el padrón de importadores. Este tema también ahí si te interesa está en nuestro canal de YouTube, en Brit Coaching, explicamos cuáles son estos padrones y cómo obtenerlos. Entonces, debes de tener tu padrón de importadores. Aquí, obviamente, muchas veces, bueno, pues estoy realizando operaciones normales, pero de pronto hay que tener cuidado porque hay mercancías que están establecidas en el anexo 10 de las reglas generales de comercio exterior que obviamente necesitan ya de un padrón además de importadores. En el caso de importadores, el padrón específico, y si es de exportadores y cae tu mercancía, la clasificación en alguno de estos supuestos de ese anexo 10, pues tienes que sacar tu padrón de exportadores. Entonces hay que revisar ya este proceso que se realiza en línea. Por eso es importante también tener actualizada tu firma, tu buzón tributario. El encargo conferido. Encargo conferido, recordar que es obligatorio la transmisión electrónica para las importaciones, no así para las exportaciones. 56 de la ley aduanera. Entonces, esta parte también es importante. Tú no vas a poder realizar, muchas veces, fíjense aquí, les repito, ya están realizando operaciones. Cuando les pedimos el encargo conferido, de pronto el encargo conferido ya tiene tiempo. Hoy en día se tiene que hacer ya también, ya no es nada más el documento. A mí todavía me tocó revisar documento, que se hacía y se presentaba en ventanilla de la autoridad. Lo hacía el representante legal de la empresa. Hoy se hace ya a través del portal del SAT con la firma electrónica, pero hay que tener muy claro esta parte. Muchas veces hay que ver la vigencia. Y ahí donde el punto clave cuando tú revises un encargo conferido, básicamente es, oye, ¿estás todavía trabajando con ese agente aduanal? Porque muchas veces dicen, para no estar metiendo y metiendo encargos conferidos, ponle que es la vigencia la más alta, o sea, es libre de vigencia, no es un año, no es específica. Entonces, resulta que ya con ese agente aduanal solamente realizaste cierto número de operaciones, ya no trabajas con él, pero la autoridad sigue teniendo la autorización de ese encargo conferido. Aguas. Aguas porque luego salen sorpresas. Por ahí salen sorpresitas donde pide ahí, si eres importador, exportador, recomendación, pídele tu data stage a la autoridad, tu reporte de operaciones de comercio exterior, para que realmente constante, si es parte de nuestra auditoría también, se constate que las operaciones que tú estás realizando son las que tienen autoridad y que reconoces. Porque ha pasado que la gente de pronto aparecen operaciones que no estás reconociendo y aguas, porque recuerda que tú eres responsable, ¿no? Entonces, checar esta parte. Todo, oye, tienes 10, 5 encargos conferidos a los agentes aduanales. ¿Con todos estás trabajando todavía? Ah, perfecto. No, hay que ya cancelar, suspender ya, avisar a la autoridad que ya no estamos trabajando y hay que hacerlo de manera inmediata. ¿Cómo lo pondrías? Pues en un rojo.
en una observación en rojo. La clasificación arancelaria, ya lo comentamos, los impuestos al comercio exterior, ¿qué se está pagando? O sea, que tiene que ver con la clasificación arancelaria. Verificar, por ejemplo, recuerda que hay importaciones incluso que de acuerdo al anexo 17 de las reglas, pues son libres del IVA, no se paga el IVA. Si tú no tienes este control y le pones el IVA, pues no te van a decir, no, estás pagando de más, no te van a decir eso. Entonces hay que tener cuidado realmente qué tipo de impuestos están pagando, que efectivamente, porque hay un campo multable que si no tenemos el tema del pago de los impuestos, es decir, la certificación, ¿sí? O en el caso del incluso el QR, el código de barras. Entonces hay que tener cuidado en esto, el cumplimiento de las regulaciones, que efectivamente realices y que se transmitan y que la autoridad tenga el archivo, que sí esté, que se abra, que se vea la manifestación de valor. Estos son documentos físicos, ¿ok? O sea, son físicos que tú sí o sí en nuestras operaciones tienes que pedir y revisar. El pedimento, obviamente, y verificar que tengas tus expedientes electrónicos, todos sus e-documents, ¿sí? Que son tema de facturas, temas de certificados de origen, tema de regulaciones, restricciones, tema de transporte, a lo mejor algún tema de garantía, etcétera. Tus documentos de negociación, ¿por qué los pongo ahí? Porque, repito, ya es importante, muy importante que tengas también toda la documentación que acredite esta relación con tu cliente y sobre todo tu proveedor. La existencia de tu proveedor, este contrato de compraventa internacional, es fundamental. ¿Qué otros documentos? Tus documentos de transporte. Estos, recuerda, son documentos que tienes que revisar físicamente. En el taller que vamos a tener, vamos a verlos físicamente. Bueno, vamos a ver estos documentos para conocerlos. Pero estos documentos son los que sí o sí tienes que pedir y tienes que analizar en la auditoría. Cumplimiento de obligaciones, certificaciones, ¿a qué me refiero con estos? Operadores económicos, tenemos el tema de las IVAs, de las empresas IMEX que tienen certificación de IVA y EPS, porque tienen ciertas obligaciones, informes, reportes, etcétera, que también tenemos nosotros que checar que se estén entregando, que estén correctos, que estén bien el sistema, para que cuando la autoridad me llegue a recurrir, a requerir la información, yo tenga todo este tema. Y vuelvo a insistir, cualquier otro parámetro que sea multable. Puedes idear, esto es aquí un tema, hay sistemas, puedes hacerlo en Excel, puedes hacerlo, hay muchísimas formas donde tú puedas tener tus controles, el nombre del auditor, el objetivo, domicilio, representante, qué régimen aduanero se trabaja, qué tipo de claves de pedimentos, quiénes son los agentes aduanales, por qué aduanas está operando, el tipo de mercancía que está realizando, a dónde importa, a dónde exporta, cuántas operaciones realiza al mes, es decir, tú vas a ir generando esta información que es la que te va a ayudar realmente a crear un perfil de la empresa, ¿de acuerdo? Informe de observaciones, igualmente, tú puedes diseñar la forma que sea mucho más clara, establecer el periodo, tu expediente, qué tipo de documentos son sumamente importantes que debe de tener, qué observaciones. Y aquí vemos en las observaciones, las manejamos a través de un semáforo. Verdes, obviamente, son cuestiones que no hay ningún problema, no tienes ya que preocuparte absolutamente por nada, ¿sí? Está bien, está cumpliendo. El amarillo es esta parte que te va a dar este juego de tiempo, de decir, mira, en este momento no es una bomba que esté a punto de explotar, sin embargo, tenemos ya que ir preparando para corregir, para hacer, para cambiar, para que reestructures, etcétera, cambiar estos procesos, pedir al notario que haga este tipo de cambios, realizar este otro proceso, ya no trabajes con esta parte, tienes muchos temas que no se están acreditando también a lo mejor fiscalmente, tenemos que hacer este clic con el contador, porque siempre hay esta parte de que según nos odiamos y todo eso, se tiene que hacer esta parte de match. Pero tienes de alguna manera el margen, no es algo que si de pronto la autoridad te llega el día de hoy, adiós, no es así, ¿de acuerdo?
El rojo, sin embargo, eso cuando tú pones en esta parte de rojo algún tema relacionado o específicamente con cierto documento o con cierto acto que detectaste en el pedimento, en el encargo conferido, en el padrón, en la firma, en el buzón, en cualquier de esta parte del pedimento, entonces ahí tú tienes que establecer la observación y el tiempo y el plan que vas a realizar. Esto se tiene que ya ayer cambiarse, se tiene que hacer así, tenemos que hacer esta parte para que tú a través de estos informes y esta parte tú puedas obviamente estar en interacción o estar en comunicación con tus clientes básicamente para estos temas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros perdón, tengamos esta parte fundamental con nuestros clientes, esta comunicación a través de qué, de estos informes, ¿de acuerdo? De estos informes donde nosotros vamos a estar checando cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Que son sumamente importantes.